tema para hoy, Jesucristo, mejor que los ángeles, la segunda parte. Hoy vamos a hablar de los ángeles, porque esta porción que acabamos de leer habla de Jesucristo y de los ángeles. Ya hablamos de Jesucristo la semana pasada. Así que el tema es Jesucristo mejor que los ángeles. Hablaré en este momento de los ángeles. Sin dejar de entender que el niño Jesús nació en Belén, pero el Hijo ha existido por la eternidad. Es algo que tenemos que entender con nuestra mente. El niño Jesús nació en Belén hace más de 2000 años. Pero el Hijo a quien habla esta porción ha existido desde la eternidad. Si no entendemos esto, no vamos a entender la Escritura. Los ángeles, según concluye este pasaje que acabo de leer, o esta porción, son espíritus administradores para beneficio de nosotros los creyentes. Interesante. Los ángeles. Veamos qué es lo que el apóstol nos dice de los ángeles. En su Biblia, por favor, en el versículo 5. Observen. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el padre y él me será a mi hijo. Interesante la frase. E interesante las preguntas. Porque nunca, hermanos, nunca jamás Dios llamó hijo a un ángel. Según este pasaje, tan solo Dios tiene un hijo. Nunca un ángel fue llamado Dios. O sea, hijo de Dios. Jamás. Nunca Dios engendró a un ángel. Tal vez tú te preguntas, entonces, ¿cómo llegaron a existir los ángeles? Aquí tenemos un angelito nosotros. Hermano Ángel. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Pero el Hijo siempre ha existido. Y el otro Hijo de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento, el único otro Hijo de Dios en todo el Antiguo Testamento, la Biblia dice que Dios tomó el polvo de la tierra y le dio forma, luego le sopló aliento en su nariz y llegó a ser un ser viviente. Pero ese que se llamó Adán, de que estoy hablando ahora, fue creado por Dios. El Hijo siempre ha existido. Otra cosa curiosa, yo encuentro aquí en este pasaje acerca de los ángeles. Por favor, versículo 13. Observemos, versículo 13. Observen. Pues, pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A cuál? A ninguno. A ninguno. Esas dos preguntas, ¿a cuál le dijo que era su hijo? ¿Quién le engendró? A Jesucristo. Y al único que se le dijo que se sentara al lado derecho, y la Escritura, la palabra de Dios lo menciona mucho, y aún en el Nuevo Testamento, es a Jesucristo. Pero ese no es un privilegio dado a ningún ángel. La Escritura, la palabra de Dios dice, San Juan 1:11, a lo suyo vino
y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Ya vimos cuál es el nombre, Hijo de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Has pensado alguna vez que tú y yo tenemos un privilegio, un honor, una posibilidad de ser hijos de Dios, lo que nunca se le dio a un ángel jamás? ¿Sabías tú que por poner la fe, tu fe y tu confianza en la obra redentora del Señor Jesucristo, Él te hace un hijo de Dios? Nunca un ángel será un hijo de Dios. Ellos son creación de Dios nada más. ¡Qué maravilloso! Los ángeles están para adorar al Señor. Versículo 6. Hebreos 1, versículo 6. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle los ángeles de Dios. Y ya lo vimos la semana pasada. A los ángeles están para adorar al Señor. Ahora es cierto. Ahora tenemos que entender que es cierto que el hombre fue creado para obedecer y adorar a Dios. No por obligación, sino por amor. Ese es el grave problema que el creyente en el día de hoy tiene. Que hace uso de el libre albedrío. Y no quiere agradar a Dios, no quiere servir a Dios, no quiere hacer su voluntad. Y el creyente hace lo que le place. Como Israel en la antigüedad, en el libro de los jueces. Cada uno hace lo que bien le parece. Los ángeles no. Los ángeles están para el servicio del Señor sí o sí. Como militares. ¿Por qué? Versículo 7 tiene la respuesta. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles, que dice, espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Los ángeles son seres espirituales. Por eso es que en el cielo no se ve desorden. Imagínense si los ángeles se comportaran como los hombres, hermano. Caos arriba, caos abajo, horrible sería. ¿Cómo será el mundo cuando Cristo se lleve a su iglesia, cuando saque su Santo Espíritu? Si hoy tenemos caos. La Biblia dice que la tierra no está peor tan solo porque están los creyentes aquí. Imagínate. Imagínate todo lo que está ocurriendo en el mundo. Ahora, creyente que no quiere hacer la voluntad de Dios, el cambio climático, el libertinaje. Este es el principio. Este es el principio. Los ángeles son mensajeros. Mensajeros para el servicio de Dios, para el servicio de los hombres, para lo que Dios estime conveniente. Mensajeros. Y en el pasado el Señor tenía algunos de ellos para una labor específica. Pero ellos también tenían sus atributos. Y quiero mencionarles dos, por lo menos. En el Salmos capítulo 103, observemos. Salmos 103. Observemos. El primer atributo que quiero mostrarles de los ángeles es poder. Observen. Salmos 103. Versículo 20.
Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Observen, poderosos en fortaleza. Interesante. Que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Imagínense. Qué maravilloso lo que dice aquí de los ángeles. Otra vez, versículo 20. A ver si nos identificamos con ellos. Bendecid a Jehová. Salmo 103, 20. Vosotros sus ángeles. Pensemos, cambiemos vosotros sus ángeles. Vosotros los cristianos. Vosotros los hijos de Dios. Poderosos en fortaleza. La Biblia dice, si oramos nosotros podemos decir a este monte, córrete, se correrá. Conozco creyentes que ni el perro le obedece. Qué triste. Poderoso en fortaleza. Que ejecutáis su palabra. Que ejecutáis su palabra. ¿Estamos ejecutando la palabra de Dios? ¿Estamos predicándola? ¿Estamos yendo todo el mundo? Le decía yo a uno de los hermanos que estoy pidiendo oración y el Señor puso a trabajar en mi corazón y tengo varios contactos de personas haitianas. Donde quiera que vea uno, veo. En Sodima cada vez que voy, encuentro uno, siempre. Ayer en la mañana, a las 8 de la mañana, 8:05 estaba adentro del Sodima yo, y encontré a 2. Y los saludé, y voy ahí, yo los voy ahí, y les hablo. Le dije yo, ¿sabe? Voy a empezar a trabajar con haitianos. Porque para mí es más económico trabajar con haitianos que estén aquí que ir a Haití. Mucho más económico. Si Dios lo está mandando para acá. Como en el pasado tuvo el peso por los peruanos. Y se fue el que más tenía entusiasmo y los otros no ha pasado con nada con los contactos. Entonces hay que buscarle. Es una manera de llegar a las naciones. Y ellos estando aquí, porque casi todos los haitianos tienen teléfono. Siempre yo los veo, están cuchuchando para su país, igual que nosotros, ¿verdad? Entonces, oye, ¿sabe qué? Mira, Dios me trajo a Chile para ser salvo. Maravilloso. Que ejecutáis su palabra. Dice, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Oye, si nosotros obedeciésemos a Dios tal y cual su bendita palabra nos enseña y nos dice, seríamos un ángel. Seríamos los ángeles. Tendríamos que comprar toda esta manzana y toda esta manzana sería poca para tener gente. Pero el problema es que no estamos obedeciendo al Señor. ¿Por qué? Porque en nosotros no hay chispa. No hay poder. Nadie nos cree. ¿Es problema de Dios? No. ¿Es problema que el Espíritu Santo también ha fallado y ya no tiene poder? No. ¿Es problema en la Biblia? No. ¿Cuál es el problema? Yo. Yo soy el problema. Yo no creo en Dios. Yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo no estoy confiando en Dios. Y la otra cualidad que tiene un ángel es en la Biblia sabiduría. Observemos, sabiduría. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 20. Para mudar, 14:20, para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Poder y sabiduría. Dos cosas que los ángeles tienen. Dos cosas necesarias que yo debo de tener en mi vida. Y tú como creyente también. Y está al alcance. La sabiduría viene por pasar tiempo en este libro. Bajo el temor de Dios. El ángel de Jehová. Hay una frase que se menciona mucho en la Biblia. El ángel de Jehová. O el ángel de Dios.
esas frases se refieren a la presencia de la deidad en forma angélica aquí en la tierra. Si bien es cierto, ahora no lo vemos porque tenemos la palabra completa. Pero antes que existiera la Biblia completa en las manos de los hombres en la tierra, Dios hablaba y se hacía presente a través de esos términos. El ángel de Jehová o el ángel de Dios. Que es un título que encontramos en la Biblia dado a la deidad. La deidad es el Elohim trino, completo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y quiero mostrarle tan solo 2 ejemplos en la Biblia. El más común se encuentra en Génesis capítulo 22. Cuando leemos, pensamos, escuchamos Génesis 22, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? El sacrificio de Isaac. Lo primero, inmediatamente se nos viene a la mente. Y conocemos toda la historia, conocemos el pasaje, pero a veces nos olvidamos de cosas tan importantes como esta frase. Capítulo 22. Voy a leer del versículo 11. Observen. Después que ya Abraham ha ofrecido, ha subido al monte y toda la cosa, y llegó con su hijo, hizo el altar y toda la cosa, ¿verdad? Y Abraham toma el cuchillo para matar a su hijo como Dios le pidió. Voy a leer del versículo 9, por contexto. Y cuando llegaron al lugar que le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, el ángel de Jehová, observen, ahí está la frase. El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Interesante lo que dice aquí. Y él respondió: heme aquí. Versículo 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que tú temes a Dios. Maravilloso. Por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo, el ángel de Jehová está diciendo, observe lo que dice el ángel de Jehová: por mí mismo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rozado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí encontramos 2 veces la frase el ángel de Jehová. 2 veces. Pero una que me llama poderosamente la atención se encuentra aquí, 15 y 16. Veamos.
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Le suena extraño eso? El ángel de Jehová está diciendo que por él ha jurado, dijo Jehová. No dice, por mí mismo he jurado lo que dijo Jehová. El ángel de Jehová es aquí la segunda persona de la Trinidad, no encarnada aún. Es el Hijo no encarnado, no el niño que nació en Belén todavía, pero además es Jehová. Está hablando como que él es Jehová, porque es parte de la Santísima Trinidad. El ángel de Jehová. Muy interesante. Otro ejemplo. En el libro de los Jueces, capítulo 6, encontramos nuevamente la frase. Jueces, capítulo 6. Y aquí en Jueces 6, quiero compartir este pasaje desde el versículo 11. Esto es con Gedeón. Oh, perdón. Estoy un poquito acelerado. Era Génesis 31. Perdón, Génesis 31. Lo que pasa es que estoy con mucho calor, no sé ustedes. Yo tengo calor. 31, Génesis 31, versículo 11. 31, 11. Dice, y dijo el ángel de Dios. Aquí está la otra frase, el ángel de Dios. Y dijo el ángel de Dios en sueño a Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él me dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listadas, pintados y abirragados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel. Ahora observen, ¿quién le está hablando? El ángel de Dios. Pero mire el 13, dice, yo soy el Dios de Betel. Interesante. Donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esa tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. El ángel de Dios, que es Dios, que es Jehová Dios. Interesante. Dios le dio poder a los ángeles de hacerse visibles. Interesante. Veamos primero con Lot en el libro de Génesis, capítulo 19. Génesis 19. Génesis capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde a Lot. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a mi casa, a casa de vuestro siervo, y os hospedaréis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron.
Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí encontramos un pasaje antiquísimo, un pasaje real de una historia que existió, que es más vieja que yo, y que hoy está de moda en el mundo entero. Lot es hebreo. Actuó como hebreo, le ofrece comida de hebreos. Lot, cuando ve a estos dos ángeles, inmediatamente él entendió que no eran hombres comunes y corrientes. Exactamente. Él le llamó varones. Quiso invitarle a su casa. Ellos le dijeron: no, nos vamos a quedar en la calle. Él insistió y los ángeles aceptaron. Pero vean lo curioso. Estamos hablando que a los ángeles se les ha dado poder de tomar cuerpo humano. Los hombres de Sodoma, que estaban sentados a la puerta con él, con Lot, al ver estos extraños, ¿verdad? No sé cuán grande habrá sido Sodoma y Gomorra, pero esta cuestión es como pueblo chico, infierno grande. ¿Verdad? Cuando alguien llega extraño. Generalmente cuando yo voy a otro país, inmediatamente saben que yo no soy de ahí. Y pasó aquí. Y dijeron: ¿estos de dónde son? Y corrió la noticia, empezaron todos a mandar WhatsApp por todos lados. Oye, llegaron unos extraños, unos extranjeros, bastante buen mozo de él, buena figura y que la novedad llegó a la casa mientras le caminaba, ¿verdad? Porque estaba viviendo ya no afuera, sino en la ciudad. Y en la noche. Recuerden que llegaron al atardecer. Y en la noche vienen a golpearle. Hombres. Cuando habla de hombres son masculinos. Eso es masculino porque luego dice los varones. Que no hay mujeres. A golpear. Y dijeron: queremos que saque esos hombres porque queremos conocerles. En toda la escritura, el lenguaje conocer se refiere a tener relaciones íntimas. Siempre. Siempre, 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 en toda la escritura. Lo que los hombres de Sodoma querían era tener relaciones íntimas, relaciones sexuales con esos dos hombres que llegaron. Porque ya lo conocemos todos, nos hemos dormido con todo eso. Ya que queremos tener gente nueva. Los vieron como hombres. Otro ejemplo. Ahora sí, en los Jueces 6, que yo me había adelantado. Jueces, capítulo 6. Aquí encontramos este joven Gedeón. Jueces, capítulo 6, versículo 11. La situación nada buena en la historia en Israel en ese tiempo. Jueces 6, 11. Dice el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros. Voy a dejar hasta ahí primero. ¿Qué notan de curioso aquí en esta conversación de estos dos personajes? ¿Notan algo curioso? Nada. No hay nada curioso. Gedeón se puso a hablar con el ángel como que si era
un compadre, un yunta, un amigo. No sintió nada extraño, sino que se pone a conversar con él. Y el ángel describe la actitud de carácter que este joven Gedeón tenía. Fue una conversación natural como de un hombre normal con otro hombre normal. Dios le ha dado la posibilidad y autoridad y poder a los ángeles de tomar cuerpo humano. Varón, de varón siempre, por favor. En la Biblia no existen las angelitas. Nunca han existido las angelitas. Aunque en varias capillas por ahí de iglesia pintan a los ángeles con que uno ve la cara y sus posiciones, no sabe si es hombre ni mujer. Eso no va con Dios. Siempre son hombres y varones. ¿Estamos? 13. Bueno, en el 12, el ángel le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Interesante. Recuerden, varón esforzado y valiente. 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío. Y le dice, si Jehová está con nosotros, pregunta, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Hermanos, he oído a muchos creyentes hacer la misma pregunta. Y a montón de gente cuando están pasando por algo malo está ocurriendo, le achacan todo a Dios. Pero lo más doloroso cuando es de labios de creyentes. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy tan bueno? ¿Por qué? Si leemos la historia, el contexto de la historia, el pueblo de Israel se había alejado de Dios y hecho lo que estaban paganos, vivían como los paganos. Es más, muchos de ellos hasta el idioma perdieron, si uno estudia la Escritura. Por años el pueblo de Israel, hermanos, por años el pueblo de Israel, la nación de Israel, no guardó el día de reposo, sepan ustedes, por años. Y preguntan, oye, si Dios existe, gente me ha dicho a mí, si Dios existe, ¿por qué se me quemó la casa? Si Dios existe, ¿por qué se me quemó, se me murió mi abuelita? Y barbaridades así existen tantas, hermanos, que da pena. Da pena. Si les contara las cosas que aparecen por ahí, se reiría más que Caldito. Sigamos. 13. Y Jehová le respondió, y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Claro que sí le sacó. Pero ¿cuántos creyentes mal agradecidos viven una vida indigna de un creyente y quiere que el Señor les bendiga? Y más encima quiere que el Señor les bendiga en el momento preciso que termina la oración. Que Dios le responda en forma automática e instantánea. ¿Quién eres tú? ¿O yo? Para decirle al Señor, ¿por qué me hiciste así? Siempre ha habido gente así. Siempre ha habido gente que quiere vivir como quiere, pero está dispuesto a recibir las bendiciones de Dios. Que Dios me bendiga, no importa la vida que lleve. Y no es así. Bíblicamente, como dice un proverbio popular, el que quiere celeste, que le cueste, pues. En la ley del Señor habían bendiciones para aquellos que obedecían y maldiciones para aquellos que desobedecían. ¿Por qué queremos recibir solamente lo bueno y no lo malo? Le dice Job a su esposa, como cualquier mujer fatua estás hablando, ¿acaso voy a estar contento solo por lo bueno que me da Dios y no por lo malo? Ella lo miró como cualquier cristiana del día de hoy con sus maridos en este siglo XXI.
y algunas que vienen de repente aquí a nuestra iglesia, le dijo, maldícete a tu Dios y muere, ¿qué tanta cuestión? ¿Cuánto dice así? Y de repente, no, pero si yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. Mire, el hablar es barato. El Hijo de Dios es aquel que vive lo que la Biblia dice, punto. Versículo 13. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿El culpable Dios? No, Dios se los había advertido de antemano. Si ustedes no obedecen, van a ser castigados por los enemigos. 14. Y mirándole, ¿qué dice? Y mirándole, ¿qué dice? Jehová le dijo. Bueno, ¿quién está hablando con Gedeón aquí? ¿Es Jehová o el ángel de Jehová? El mismo. Jehová Dios, que tomó cuerpo angelical. Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás. Qué interesante lo que dice aquí. A Israel, de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Ahí está la voz de Dios, de Jehová, la palabra de Dios. Pero, veamos qué dice. Entonces le respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. Observen, en Manasés, y yo, el menor de la casa de mi padre, yo soy el más chico. ¿Qué voy a hacer yo si mi familia es pobre y yo soy el más chiquitito? ¿Qué tiene que ver la estatura con Dios? La estatura y la armadura le sirvió a Goliat. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El punto es que no queremos creer ni a Dios mismo. Mire, Dios mismo está hablando con este individuo. Y Él está poniendo, como tú y yo, excusa para no servir al Señor. Qué tremendo. Y algunos dicen, hoy, pero si el Señor enviara un ángel. El Señor con todos los que le envió ángel no le creían. ¿Y para qué hay que tener un ángel? Hay otros cuentan, si saliera alguien del infierno, nos contara que el infierno es real. ¿Para qué? El Señor Jesucristo dice, si tienen la Biblia, tienen a Moisés y los profetas, tienen el Antiguo Testamento, ¿para qué quiere que alguien salga del infierno? Dios no trabaja así. Qué tremendo. La palabra ángel siempre en la Biblia está relacionada con el sexo masculino. Siempre. Vamos a un ejemplo. En el libro de Mateo, capítulo 22, como dije anteriormente. Mateo 22. Mateo 22, versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Muchos creyentes tienen el pensamiento que en el cielo vamos a ser como los ángeles saltando de nube en nube y tocando arpa. Esa es la vida del creyente. Y muchos creyentes piensan entonces que se tiene de ir al cielo. Como uno me dijo hace muchos años atrás. Bueno, no sé, fue a mí, sino que fue a varios. Mejor no lo digo porque se van a reír. Los ángeles son muy numerosos. Impresionante.
El libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice la Escritura, Hebreos 12, 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Interesante, muchos millares de ángeles. Los ángeles, Dios los creó para estar a favor de los creyentes. Muchas veces el creyente se siente que está solo. A veces cuando está en el templo aquí, fuera de horas de reunión y alguien viene y me pregunta, ¿estás solo? Yo nunca estoy solo, ni nunca me siento solo. Nunca me siento solo, porque desde la vez que yo aprendí que yo tengo compañía a mi lado, no me siento solo. Un pastor amigo me dijo, oiga, pastor, usted no le acompañemos, no, a veces no me invitan. ¿Y no tiene compañía con los pastores? No. ¿Y cómo lo hace? ¿Y qué tengo compañía? Lo que me dice la Escritura, la palabra del Señor. Veamos qué dice la Biblia en este hermoso libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Observen. Concluye el apóstol este capítulo haciendo una pregunta. Y dice, Hebreos 1, 14. ¿No son todos, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores? ¿Acaso los ángeles no están para ministrar? Y agrega, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Cristo es el heredero de Dios y los creyentes somos coherederos con Cristo. Cristo, una vez que resucitó de entre los muertos, se anduvo mostrando aquí en la tierra con un cuerpo glorificado. ¿Cuánto tiempo? 40 días. Después, ¿qué pasó con él? Se fue al cielo. El creyente, la gran mayoría de los creyentes vamos a morir. Qué bueno, qué lindo morir, ¿verdad? Tú no quieres morir, se nota. Pero cuando vamos a morir, cuando muramos, el espíritu vuelve a Dios, como dice el libro de Eclesiastés. El espíritu del hombre vuelve a Dios, el del animal vuelve a la tierra, dice el libro de Eclesiastés. Vamos a llegar allá. ¿Por qué? Porque nuestro Señor vino, hizo la obra y se fue. Y dijo que está preparando el lugar. Moradas. Y luego dice que son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son millares porque hay un ángel que está a tu lado siempre. Tú nunca debes sentirte solo o sola. Además, la Biblia dice que tenemos el Santo Espíritu de Dios en nuestra vida desde el momento que fuimos salvos. Si es que lo somos. Interesante. A favor. En el capítulo 5 de los Hechos, Hechos 5, 17. Veamos aquí un pasaje hermoso con los apóstoles. 5, 17. Hechos 5, 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, ahora
por favor entendamos, o sea, el sumo sacerdote es el hombre supuestamente más espiritual de Israel, el que tiene que preocuparse del área espiritual de la nación. Se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Qué hacían los apóstoles? Estaban predicando el evangelio de Jesucristo. Hoy día el mundo se está levantando mucho en contra de los que están predicando la palabra de Dios. Mucho. Y ya sabemos lo que está pasando en nuestra ciudad. No tenemos que ir a hablar ninguna cosa de los países fuera, sino de lo que ya está pasando aquí. Hoy hay una persecución en contra de lo que creen en Dios, lo que creen en la Escritura. Y ya se alzando la voz para quemar y eliminar todos los libros y todas las cosas, y nada de raro será que se empiece a decir que cierran los templos. ¿Dónde nace eso? En los sacerdotes. La idea fue de ellos. ¿Y para qué están sacerdotes? Para predicar el evangelio, no para encarcelar la verdad. 8. Y los echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. 19. Más un ángel del Señor. Observen qué interesante. Están presos ahí los apóstoles, más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él. Y convocaron concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dijeron, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. No tenemos que dejarnos amedrentar, hermanos. El Señor está con nosotros. Hechos, capítulo 12. Hechos 12, versículo 7. Hechos capítulo 12, versículo 7. Y he aquí que se le presentó un ángel del Señor, observen, un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Qué interesante. ¿Por qué estaban orando? Para que liberaran a Pedro. Esa es la oración que tenía ese grupo de gente. Estaban reunidos orando para que soltaran a Pedro. Bueno, Dios les contestó. Pero aquí es un cuadro perfecto de los creyentes. Nosotros muchas veces oramos, ni creemos que Dios es capaz de respondernos. ¿Quiénes creen más en nuestra propia oración? Porque nosotros no creemos en nuestra propia oración. Son los incrédulos. Los incrédulos que saben que somos creyentes. Oye,
¿por qué no oráis por mi abuelita, por mi mamá, por mi hijo que no van a operar? Y qué sé yo. Siempre estamos recibiendo peticiones de oración de personas no creyentes. Ellos creen más en nuestras oraciones que nosotros mismos, de nuestras propias oraciones. Mire, que están reunidos orando. Versículo 13. Cuando llaman Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos, los creyentes bíblicos bautistas, le dijeron: ¡estás loca, mujer! Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: ¡es un ángel! ¿Viste y escuchaste a un ángel? Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Oye, jamás pensamos que Dios iba a responder tan pronto. Interesante. Los ángeles. Tengo que decir una noticia mala ahora, pero es tema de la Biblia. No se molestan conmigo, ¿no? Si se molestan, moléstense con la Escritura. Los ángeles, no le cuenten a nadie, por favor, nos están observando. Qué lástima, ¿no? Vamos a la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 9. 1 Corintios 4, 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Vamos a nuestro libro, Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los ángeles observan. Los ángeles no solo observan, sino que también los ángeles escuchan. Como aquel versículo que aparece en Eclesiastés cuando nosotros usamos el lenguaje o el dicho popular. ¿Y quién te lo contó? Me lo dijo un pajarito. Ese proverbio popular está basado en un versículo de la Biblia. Vamos a la Biblia, por favor, en Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés 5. Voy a leer por contexto desde el versículo 2. Eclesiastés 5, versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz de los necios. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumple. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, observen, que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Los ángeles nos escuchan.
Y para concluir, quiero mostrarle un pasaje que me llena de gozo para cuando yo me muera o cuando tú te mueras, como creyente, si eres creyente. Lucas capítulo 16. Lucas 16. Lindo pasaje. Aquí en este Lucas 16 encontramos en la Escritura, en la palabra de Dios, al rico y al Lázaro. Voy a leer del versículo 19. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Interesante. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora bien, ¿por qué los ángeles se habían llevado a este mendigo al seno de Abraham? Primero, cuando hablamos del seno de Abraham, sabemos que allí están todos los justos del Antiguo Testamento, en el seno de Abraham. Este mendigo fue llevado por los ángeles a ese lugar no porque era mendigo. Y muchos creyentes he oído decir que el creyente, el hombre que es creyente, tiene que ser pobre. Capítulo, versículo, ¿dónde dice la Biblia que el creyente tiene que ser pobre? En el Antiguo Testamento encontramos muchos creyentes en Dios que confiaban en Dios, que eran ricos, y muy ricos. En el Nuevo Testamento también. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los ángeles llevan al mendigo al seno de Abraham. Observen. Y murió también el rico. ¿Y qué dice? Fue sepultado. ¿Sí? ¿Qué diferencia encuentran entre el uno y el otro? Uno fue llevado por los ángeles, el otro no. ¿No merecía más pompa el rico? ¿Cuánta diferencia hace el hombre hasta el día de hoy? Hasta en los cementerios, no solamente en los barrios, en los cementerios se ve la diferencia. Cuando uno va al cementerio general o al católico. Tremendo, ¿cómo se me fue la idea? Mausoleos, ¿verdad? De mármol, aquí ya hacen los restos de la familia tanto y tanto, y grande, todo mármol por dentro y por fuera, con manillas de oro, ¿verdad? Y cuánta cosa. ¿Y el populacho? Una cruz que apenas se ve y ni se distingue el nombre. El hombre nace por donde mismo y muere igual. Los gusanos se lo comen igual, sea rico, pobre o clase media. La diferencia la hace la fe puesta en la persona de Jesucristo. Si tú eres un hijo de Dios, has de preocuparte de servirle a Él, porque un día Él te va a venir a buscar. Y nuestra responsabilidad es servir al Señor con todo lo que tenemos. Porque cuando tú y yo nos vayamos, nada de este mundo vamos a sacar. Y eso lo enseña abiertamente y claramente Job. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero hoy el creyente está más preocupado por las cosas materiales, por tener, parecen ratones, juntar. Una vez escuché a un pastor referirse a su suegra, que era hija, o sea, esposa de pastor. Y cuando salieron del país, ella empezó a sacar todas las cosas que tenía almacenadas en bodega por todos lados. Y nos dijo a nosotros un grupo:
esta vieja parecía ratón. Tanta cosa que tenía, cosas guardadas de cuadernos del hijo mayor cuando iba al jardín infantil. Nosotros amontonamos tanta cosa. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Un hombre dijo, ya sé lo que hacer, voy a echar abajo estos graneros, eso es otro más grande. Y diría mi alma, alma, come, regocíjate, disfruta la vida. Y viene el Señor y le dice, necio, esta noche vienen por tu alma, pero no son ángeles del Señor esos. Esta noche vienen por tu alma. Y lo que tienes, ¿de quién será? Linda pregunta y sabia pregunta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos preocupados en nosotros, ser mejores, tener una mejor situación. Y las almas se siguen yendo al infierno. ¿Y qué estamos haciendo? La Biblia dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Cristo nos ha puesto aquí para brillar para Él y servirle a Él. Para eso, Él ha dejado sus ángeles, para poder ayudarnos en ese ministerio, en esa labor, para servir mejor al Señor con nuestra vida. Lo tenemos todo. Lo que falta es decisión. Ponte en pie y sírvele. Tú tienes poder, tienes autoridad, tienes la palabra de Dios, el Santo Espíritu y una iglesia local que te apoya. Oremos.